bendiga, gusto saludarles. Gracias, cierto, por ver estos videos y gracias por compartirlos, ¿ya? Para que sea de bendición no tan solo para usted, sino también para muchas personas más. Y por lo demás, el Evangelio tiene que correr, perdón, tiene que llegar a muchos lugares y a todo rincón, dice la palabra de Dios, para testimonio a todas las naciones. Quiero hablarles acerca del Evangelio, ¿ya? Del único Evangelio, ¿ya? Porque los demás son todo imitaciones. Marcos capítulo 1, versículo 1 dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Ya? Esto nos aclara. Principio del Evangelio. ¿De quién el Evangelio? De Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Ya? ¿Y qué enseñanza llevaban los apóstoles? Llevaban las enseñanzas del Maestro, del Mesías, de Jesucristo. Amén. Hijo de Dios. ¿Ya? Ahora quiero leerle... Pablo escribiendo a los hermanos en Galacia, libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Aquí Pablo está sorprendido. Ya, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, ya, aclara, no hay otro. No que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hoy día, entre paréntesis, pasa lo mismo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncie otro evangelio diferente del que le hemos anunciado, sea anatema. Anatema, sinónimo es maldito, sea maldito. Y versículo 9, Gálatas 1:9 dice, como antes hemos dicho, está hablando en plural, hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea anatema, sea maldito. ¿Ya? Hoy día hay mucha gente que está bajo esta maldición. ¿Por qué? Porque predican otro evangelio. No la sana doctrina, porque el evangelio también se le llama la sana doctrina. También las buenas nuevas. Pero es el evangelio, son las enseñanzas de Jesucristo. ¿Ya? Mire lo que quienes llevaban el evangelio. Aquí en el capítulo 11 del libro de Hechos, versículo 19 dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciándoles el evangelio del Señor Jesús. ¿Se da cuenta? Los discípulos anunciaban el evangelio del Señor Jesús. Y versículo 26 de Hechos 11 dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Se da cuenta? Se les llamó cristianos. ¿Y por qué cristianos? Se parecían tanto a Cristo en la manera de hablar, en la manera de comportarse, en la humildad que había en sus corazones, en la paz que ellos tenían, en la sinceridad y en la franqueza, porque una de las características de los hijos de Dios es la franqueza, en la sinceridad, hablar con la verdad, porque los cristianos amamos la verdad, ¿ya? Entonces se le llamó cristiano en Antioquía porque se parecía tanto a su maestro, a Cristo. Amén. También quiero leerle, ¿cierto? Tito, capítulo 2 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Se da cuenta? El evangelio también se traduce sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Que las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes, atentos jóvenes, a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad. Ojo con eso. Los cristianos, aún nuestro Señor Jesucristo es íntegro, y nosotros también tenemos que ser integridad, dice. Mostrando integridad, seriedad, le dice Pablo a Timoteo. Y no tan solo a Timoteo, sino también Pablo le escribe no solo a Tito, perdón, también a Timoteo. Y
aquí, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, Pablo le dice a Timoteo, porque hay un solo Dios, uno solo, ¿ya? Algunos dicen que los pentecostales, ¿cierto? Creemos en tres dioses, falso, es uno solo, ¿ya? Hay un solo Dios, manifestado en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es el mismo, ¿ya? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, o la humanidad. Jesucristo hombre, ¿ya? Filipenses capítulo 2 habla que Jesucristo se despojó de su inmortalidad, de su deidad, ¿cierto? Para venir a ser, ¿cierto? Un hombre. Y para ser, a través de su sacrificio, ¿cierto? Redimir a la humanidad. Ese es el Evangelio, que es la sangre de Cristo la que lava, la que limpia, aleluya, la que redime. No en nuestras buenas obras, porque todos hemos pecado. Amén. Así que lo importante es que usted y yo estemos a cuentas con el Señor. También en San Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús le responde a Tomás, uno de sus discípulos, y le dice que yo soy el camino, dice Jesús, la verdad y la vida. Y agrega, nadie va al Padre si no es por mí, a través de mí. Solamente el verdadero evangelio tiene un solo mediador y ese es Jesucristo. Que Dios les bendiga. Gracias por ver este video. Bendiciones en Cristo. Maranata, Cristo viene. Amén.